Bueno, bien, ¿pueden ver mis diapositivas? Sí. Sí, sí, están Bueno, bien. gracias de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del abordaje de seguridad y calidad en el Hospital Brigham Women's Hospital. Y voy a darles una visión general de lo que tiene que ver con la calidad y la seguridad. Durante los próximos 20 minutos voy a darles a ustedes una visión general de nuestro departamento de calidad y seguridad, incluyendo metas, estructura y abordajes. Y luego hablaremos un poco más en cuanto a lo que tiene que ver con el programa de seguridad de los pacientes ambulatorios. Bueno, entonces, en este hospital tenemos 750 camas, donde también tenemos 160 consultorios para prácticas ambulatorias. En nuestro departamento de calidad y seguridad tenemos lo que tiene que ver con seguridad del paciente, manejo de riesgos, etcétera, diferentes equipos que trabajan de manera conjunta para darle seguridad a nuestra organización. Entonces, las metas claves en el año 2021 incluyen la experiencia del paciente, equidad de paciente, mortalidad, prevención de infecciones, así como diferentes otros dominios. Y tenemos entonces también la idea de crear una alta confiabilidad de nuestros abordajes para promover la calidad y seguridad en toda nuestra organización. Ahora, para que podamos hacerlos, hemos creado diferentes estructuras, incluyendo lo que llamamos equipos de unidades básicas y equipos de dominios. ¿Qué son estos equipos? Tenemos estrategias hospitalarias y metas, como mencioné anteriormente, y creamos dominios o equipos de dominios que se enfocan en áreas específicas, por ejemplo, equidad de la salud, reducción del daño, prevención del daño, etcétera. Luego desarrollamos equipos basados en unidades que están trabajando a nivel de unidades, como por ejemplo un director de enfermeras y de médicos en una unidad de medicina específica. De manera conjunta, trabajamos junto con estos equipos de unidades, así como nuestro departamento de calidad y seguridad para mejorar los resultados clínicos y también mejorar las operaciones y la seguridad de las operaciones. Ahora, hasta la fecha tenemos 22 diferentes equipos de unidades de pacientes que son operativos y muchos más que queremos crear. Tenemos también diferentes estructuras de gobernanza, las cuales llamamos activos de gerencia, los cuales se relacionan una con otra. Como vamos a ver aquí en esta diapositiva, están detalladas en diferentes departamentos como OB/GYN, cirugía, medicina, y luego dentro de estos también tenemos unidades específicas que están comprometidas con el equipo de liderazgo. Ahora, tenemos la estructura de una manera muy efectiva para que nos ayude a lograr lo que tiene que ver con las metas operativas y de seguridad. Ahora, otro abordaje que estamos utilizando tiene que ver con las revisiones colaborativas. Cuando pensamos los diferentes tipos de eventos de seguridad que nos traen en nuestra organización, entonces por lo general ya hemos sacado lo que llamamos un análisis de causa raíz, que posiblemente ustedes todos ya conocen, pero luego hacemos cambios a lo que tiene que ver con un modelo de revisión del caso, donde tenemos hace varios años únicamente trabajamos entre 20 y 25 análisis de causa raíz por año, pero entre los últimos años hemos mejorado el volumen de estas revisiones de causa raíz y ahora estamos haciendo más de 100 al año. Y la diferencia que existe entre las revisiones de colaboración y la análisis de causa raíz es que evaluamos y gestionamos impactos en cuanto al desempeño humano, así como impactos humanos en el desempeño humano. Y estamos trabajando en diferentes casos para poder ver las causas raíces y poder crear acciones múltiples que resulten de cada una de nuestras casos que traen a nuestra atención, y para cada uno de estos casos generamos diferentes acciones, los cuales luego son seguidas de manera muy cercana, y como vemos aquí en el año 2019 tuvimos un 80% de tasa de cumplimiento, y luego esto bajó en el 2020 en el contexto de la pandemia del COVID, pero hemos visto dificultades en lograr estas acciones y trabajamos de manera muy cercana con nuestros liderazgos de los hospitales, incluyendo nuestros vicepresidentes senior en todos los diferentes departamentos para poder lograr estos cierres. Ahora, vamos a mostrarles a ustedes otros temas que tienen que ver con el cuidado ambulatorio y el riesgo, la seguridad del riesgo. En nuestros casos ambulatorios tenemos diferentes proveedores de salud y estamos diseminándonos en el tiempo, y por eso las flechas no son tan obvias o identificadas por nuestros clínicos. Entonces, hemos escrito acerca de esto durante los últimos años con iniciativas específicas. Una se llama Cerrando el ASA con estos informes de seguridad, y la otra se llama Crear un programa de seguridad ambulatoria con el sistema de salud. Y es muy crítico para nosotros poder entonces pensar en cómo cambiar la cultura de nuestra organización en la parte ambulatoria,
enfocándonos en reportes de seguridad, dándole retroalimentación a nuestro personal cuando lo requieren. Y hemos visto que el 15% de las veces el personal no si quiere la retroalimentación y hemos logrado en un porcentaje muy bajo. Ahora, también hemos podido desarrollar un equipo de seguridad ambulatoria donde yo estoy involucrada como directora médica, así como farmacéuticas, gerentes de proyecto, coordinadores de proyectos y de manera conjunta hemos trabajado con todas nuestras prácticas ambulatorias para mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Ahora, si pensamos en seguridad del paciente en cuanto al área ambulatoria, pensamos en qué parte tenemos fallas en la parte diagnóstica. Y cuando pensamos en cómo el paciente se involucra con los sistemas de salud, entonces en realidad eso depende en qué momento se experimentan los síntomas y luego revisamos este proceso diagnóstico donde tratamos de reunir información, la integramos, desarrollamos un diagnóstico de trabajo, comunicamos esto con el paciente y con su familia de manera efectiva y al final establecemos un plan de tratamiento. Pero como vamos a ver aquí, hay diferentes sitios en la cadena donde se pueden presentar fallas. Ahora, lo que hemos tratado de hacer durante los últimos años es desarrollar lo que se llaman programas de seguridad. Los programas de seguridad ayudan a evitar problemas de diagnóstico al poner los sistemas adecuados para asegurarnos que estos resultados anormales tengan un proceso revisado. Ahora, por lo general, estos resultados de laboratorio no se revisan bien y se tiene una carga clínica que enfrentan nuestros médicos. Ahora, esta seguridad tiene tres componentes. Ahora, el primero tiene que ver con los datos para poder establecer un conjunto de pacientes que estén en riesgo, a los cuales les hacemos seguimiento, los diferentes flujos de trabajo y cambios, hacer un seguimiento. Luego, cuando se diseñan estos programas, tenemos diferentes principios claves que tenemos que utilizar. Ahora, el primer principio es aliviar la carga de los médicos. Tenemos que asegurarnos entonces que cuando ponemos sistemas, el médico no tenga una carga más allá, con más trabajo y se alivien este tipo de flujo de trabajo. Ahora, también trabajamos de manera cercana con programas existentes, estructuras existentes, por ejemplo, nuestros equipos de programación, equipos especiales, los médicos primarios, trabajamos de cerca con esos grupos para desarrollar estos temas de seguridad. También trabajamos en intervenciones que creemos que tienen un gran impacto, abordando estos riesgos altos y apalancando las tecnologías. Ahora, actualmente tenemos diferentes programas de seguridad, los cuales incluyen el cáncer de colon, de pulmón y resultados de radiología, eh, cáncer de mama y seguridad de los medicamentos. Estamos en el proceso de lanzar programas para cáncer cervical también y diagnósticos para el COVID. Ahora, quiero darle la bienvenida al doctor Bates, ya que hemos discutido con él anteriormente y cambiamos el orden de nuestra presentación. Ahora, lo que primero vamos a mirar es el programa de seguridad para el cáncer de colon. Ahora, de nuevo, cuando pensamos en el tema de seguridad, revisamos pacientes que han tenido una colonoscopia en nuestra organización y ahora tienen que volver a hacerles un seguimiento. Por lo general, ese seguimiento requiere 3 o 5 años. Entonces, en este caso, tenemos que diseñar un sistema que de manera exacta identifique a estos pacientes para crear un registro electrónico con nuestros sistemas de registros electrónicos. Luego tenemos un proyecto o un administrador de proyecto que identifica a los pacientes y hace las revisiones para asegurarnos de que estas personas no queden relegadas. Ahora luego se comunican directamente con los médicos involucrados en el cuidado, incluyendo a los oncólogos, gastrólogos, y luego hablan con los pacientes directamente para explicar exactamente por qué es importante volver a las revisiones. Luego se atienden a los pacientes programados para el seguimiento y se asegura que los pacientes reciben el cuidado que necesitan. Lo que hemos visto entre los últimos años, mientras hemos estado trabajando en este tema, es cuando primero empezamos a enviarle cartas a los pacientes y esto no funcionó, ya que no tenía un gran impacto como el que esperamos. Luego, cuando se contrató a este navegador de pacientes, tenemos este navegador llamando a los pacientes, enviando cartas y por medio de este tipo de combinaciones han sido muy efectivas y hemos completado casi que 550 colonoscopias en este punto. Ahora, recordemos que estos sistemas de seguridad están trabajando en conjunto con nuestros sistemas de seguridad normales. Entonces, muchos pacientes tienen que volver a una colonoscopia y esta es una segunda capa de seguridad que tenemos. Ahora, hemos descrito eso en un manuscrito
en el Journal hace algunos años, los cuales ofrecen más detalles en cómo diseñar este tipo de programas con un enfoque específico en cuanto a la seguridad para pacientes con cáncer de colon. Ahora, quiero cambiar del tema y hablar en cuanto a los programas de seguridad en radiología. Ahora, este programa se llama Abordar los resultados colaborativos relacionados con la radiología. Y creo que siempre es útil comenzar con los casos específicos de pacientes para dar un contexto de por qué estos programas son tan importantes. Ahora, este es un paciente, podemos ver a mano izquierda de nuestra pantalla, que tiene una radiografía de tórax, donde llegó a nuestra organización con dolor de cabeza y también tenía tos. El paciente terminó en nuestro hospital con un procedimiento de cirugía y con complicaciones. En este proceso, aun cuando ese resultado se notó en la sala de emergencias, el momento que el paciente salió y tuvo su cuidado primario, inclusive en nuestro sistema, terminó volviendo 18 meses después con un cáncer de pulmón mucho más grande, ya que fue metastásico. Hemos visto este tipo de casos en nuestra organización, pero este caso específico llegó a nuestro comité, a nuestra junta, para tratar de desarrollar un sistema más confiable para evitar este tipo de situaciones. Ahora, de nuevo, parecido al programa de seguridad de cáncer de colon, entonces nos reunimos con nuestros radiólogos, médicos primarios y desarrollamos un sistema que ayuda a mitigar este riesgo. Luego, voy a mostrarles a ustedes exactamente cómo funciona en la práctica real. Ahora, lo que pasa es que cuando el radiólogo está trabajando en su revisión y llevando a cabo una revisión de la tomografía, entonces ahora son más específicos en determinar exactamente cuánto este paciente debe volver y con qué tipo de imagen diagnóstica. Y luego crean una alerta electrónica. Esta alerta electrónico entonces es enviada al médico por nuestro sistema de correo electrónico, así como nuestros sistemas de registros médicos, donde vemos dos puntos rojos resaltando estos resultados en nuestra pantalla. Una vez que recibimos este correo electrónico, hacemos clic en el hiperlink y eso es lo que vemos. Vemos entonces una pantalla que está poblada con estos tres botones que dicen estoy de acuerdo con la recomendación de seguimiento y por favor envíele esto a este informe directamente al radiólogo para el programa de programación para que ayuden a agendar al paciente. También tenemos una situación donde no estamos llamando al paciente al menos después de una semana para darle al médico la posibilidad de llamar al paciente y explicar el resultado. Entonces, con este sistema hemos visto que el 85% de las veces, la mayoría de los médicos, entonces van a estar de acuerdo con el radiólogo y las recomendaciones dadas por este. Ahora, también tenemos la opción que esto no es necesario. Entonces, si el radiólogo tiene un hallazgo y el médico piensa que no es necesario, entonces puede mostrarlo de manera fácil en la pantalla. Ahora, una vez que se hace, nada más va a pasar para este paciente. Y esto pasa más o menos de 10 a 15% de las veces. Ahora, también tenemos la opción de modificar las alertas y 2 o 3% de las veces los médicos van a modificar estas alertas y posiblemente van a conocer algo en cuanto a los riesgos del paciente y pueden decir, mire, ese paciente necesita una tomografía más temprana de lo que lo recomendó el radiólogo. Y por último, también tenemos la opción de transferir las alertas. Entonces, digamos que el doctor Bates ha ordenado un estudio y algo que yo de pronto quisiera hacer seguimiento, pueden transferir la alerta y yo la puedo aceptar y puedo tomar el seguimiento en este hallazgo específico y ser la responsable. Ahora, ¿cómo se presenta? ¿Cómo nos aseguramos que estas pruebas tengan un seguimiento? Entonces, tenemos un grupo de trabajo que está conformado por 3 equipos. Uno es el equipo de seguridad que me reporta y llevamos a cabo diferentes revisiones, nos comunicamos con los proveedores, enviamos alertas a pacientes y también a nuestros médicos externos con estos hallazgos específicos. También tenemos un equipo de radiólogos que es el que hace el seguimiento en los tableros de control y para mejorar la calidad de sus recomendaciones. Y luego también tenemos un equipo de programación o de agendamiento que crea la orden para la siguiente imagen diagnóstica requerida y en el sistema de registro digital para los agendamientos. Ahora, lo que hemos visto eh, al instituir este programa específicamente en lo que tiene que ver con nódulos pulmonares es que hemos mejorado de 79% a casi 95% de los pacientes que tienen las pruebas apropiadas. Ahora, hemos visto entonces que eso ha sido muy útil y asegura entonces que los pacientes reciban el cuidado apropiado. Ahora, como pueden ver ustedes aquí, si revisamos el modelo diagnóstico anterior, ese sistema ayuda a hacer un seguimiento de los diferentes puntos de falla y mejorarlos al crear este diagnóstico en colaboración con el radiólogo y con una buena comunicación con los pacientes y los médicos externos y hacer un seguimiento de resultados.
Ahora hemos publicado dichos puntos y hemos descrito cómo el radiólogo puede cambiar su comportamiento y cambia la manera en que ellos llevan a cabo este tipo de pruebas de seguimiento. Es un gran cambio cultural en la manera que lo haríamos normalmente. Ahora, y también hemos publicado un paper en el Joint Commission Journal hace algunos meses, el cual describe nuestro programa con más detalle. Ahora, como pueden ustedes ver, estamos generando cientos y cientos y miles de estas alertas al año. Cuando empezamos en el año 2019, en octubre, tenemos un bajo volumen de alertas generadas, ya que en realidad únicamente nos estamos enfocando en nódulos pulmonares, pero ahora estamos haciendo un seguimiento de muchos más casos. Entonces, aquí vemos que en el tiempo, inclusive que bajo la pandemia del COVID, pudimos expandir esto a muchas otras partes de nuestra organización, incluyendo imágenes de toras, etcétera. Ahora quiero hablarles en cuanto a nuestra seguridad de cáncer prostático. Ese viene siendo una malignidad bastante común, pero de crecimiento lento. Y las recomendaciones para el tamizaje de cáncer prostático ha cambiado en el tiempo. Lo que hemos visto es que aun cuando tengamos pacientes con los antígenos revisados, tenemos que asegurarnos que tengan un seguimiento. Ahora, pudimos entonces crear un informe que haga seguimiento a los pacientes con niveles PSA mayores a 4 con el sistema de cuidado primario. Hemos tenido algunos cientos al año y hemos trabajado con nuestros colegas de cuidado primario y los urólogos también para hacer un seguimiento a estos pacientes. Ahora, lo que podemos ver aquí es que se hace un seguimiento exactamente de los hallazgos, por ejemplo, biopsias, si están yendo a una clínica de urología, etcétera. Entonces, hemos trabajado en esto en 18 meses, más o menos, hemos identificado al menos 4 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata y eso está relacionado con los esfuerzos llevados a cabo en este programa de seguridad. Hemos recibido retroalimentación positiva de nuestros médicos primarios, los cuales han dicho que esto ha sido muy útil para hacer una reducción y especialmente durante la pandemia del COVID, donde nuestros laboratorios posiblemente no han sido tan asequibles o los pacientes no han ido a los consultorios como quisiéramos. Ha sido importante tener estos sistemas siendo utilizados para hacer un seguimiento a estos pacientes de manera más segura o cercana más bien. Ahora, les voy a dar una actualización en cuanto a la seguridad de los medicamentos. La seguridad de los medicamentos es un tema muy importante, lo que tiene que ver con el riesgo ambulatorio. Hay muchas razones por las cuales los pacientes puedan tener errores de medicamentos, bien sea enviados por polifarmacias, falta de medicamento, no hacer el seguimiento o un medicamento inadecuado. Ahora, hemos contratado entonces un farmacéutico ambulatorio de medicamentos, el cual tiene la capacidad de trabajar directamente con los pacientes para obtener una historia de los medicamentos tomados de manera más cercana y ver cuáles son los obstáculos de la adherencia cuando se han tomado los medicamentos, cuando se han recetado y trabajar con los médicos y hacer ajustes si es necesario. Ahora, el abordaje que hemos tomado, hacemos el farmacéutico en nuestros centros de salud y trabaja de manera cercana. Han llevado a cabo televisitas a causa de la pandemia y trabaja específicamente en 2 de nuestros centros de salud donde tenemos pacientes con diferentes comorbilidades, especialmente pacientes que han sufrido diabetes. Ahora, ahora ha estado trabajando también en nuestro centro durante un año y ha podido hacer un seguimiento a más de 500 pacientes. Es interesante ver la cantidad de tiempo que invierte con sus pacientes. Más o menos es 1 hora con cada paciente. Eso excede el tiempo que tenemos cuando estamos visitando paciente, teniendo un paciente en nuestra oficina, en nuestro consultorio. Y puede establecer entonces una conexión e identifica diferentes tipos de intervenciones que por lo general son temas que no son las que cubrimos en nuestro consultorio. Y entonces, si el médico puede pagar por el medicamento, si entiende por qué tiene que tomar el medicamento, muchos de los pacientes pues, no hablan inglés, entonces necesitan un intérprete, entonces necesita tener la visita con el intérprete para poder tener la comunicación en el idioma. Ahora, también estamos en el proceso de desarrollar una red de seguridad para cáncer cervical. Eso es muy importante para la salud de las mujeres. Son las mujeres que tienen una, por lo general,
son mujeres que van a desarrollar cáncer cervical. Estos resultados tienen que ser revisados, puede ser una visita repetida con el ginecólogo. Hay muchos puntos donde las pacientes seguramente no reciben el cuidado que necesitan. Entonces estamos codiseñando un proyecto junto con las enfermeras de ginecología, etcétera, y los navegadores de pacientes para explicarles a las pacientes por qué es importante volver para identificar barreras y para mirarlas de manera cercana y mirar a las pacientes que tienen también hemos tenido muchos cambios en el proceso de tamizaje para cáncer cervical, lo cual es bastante complejo. También queremos educar a nuestros médicos para que conozcan las guías y también desarrollar materiales para que los pacientes sepan exactamente a qué riesgos se enfrentan. Ahora, quiero cambiar de temas y hablar en cuanto a los errores diagnósticos. Este es un paper que surgió el año anterior, a principios de junio, producido por Jay Gandhi, y lo que describen son los diferentes riesgos específicos a la pandemia del COVID y revisan estas diferentes categorías, pero no las puedo revisar con ustedes ahora porque no hay tiempo, pero es una manera interesante de pensar en cómo estamos prestando cuidado a la salud, bien sea por telesalud o el tamizaje que se lleva a cabo o pacientes o médicos que están demorando el cuidado y lo que veremos después de la pandemia. Vamos a ver más casos de cuidado demorado, ya que hemos estado viendo estos casos debido a la pandemia. Ahora lo que estamos haciendo es aplicando procesos y abordajes de informática para nuestros diagnostic errors during COVID that we may not have fully recognized, and to think about how we can informes y pensar exactamente cómo de manera proactiva abordar estos temas hacia futuro. published in the next 6 months or so. Entonces, la manera es ver cómo abordar estos temas, cómo. En adición, lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, hemos visto los informes de seguridad con nuestros diferentes equipos para poder llevar estos temas a nuestros sistemas a nivel hospitalario para que ellos tengan una mejor perspectiva de lo que está pasando y los cambios que deben ser realizados desde el punto de vista operativo y qué deben hacer para que todo sea más efectivo. Ahora, con esto termino mi charla y les agradezco por su tiempo. Hand it over to Dr. Bates. Thank you, Sonali.